Y llegó Lau Forni, de Librería Tren Nocturno, desde la República Popular y Separatista de Banfield, desde Remedios de Escalada en realidad. Llegó Lau Forni y siempre nos habla de libros y cine influido por la literatura. Hoy en este caso, ¿cuál de todas esas opciones vinculadas con los libros y la literatura y el cine nos va a convocar? Bueno, siendo muy prolijas, hoy tocaba arrancar con el mundo del cine. Ajá. Y también buscando las conexiones cuando se puede por mes, algo vinculado con el terror. Ok. Ya que estamos. ¿Pero por qué el terror en este mes? Para molestarte, ¿Qué estará Santi, pasando en este mes solamente para molestarte. ¿Qué ocurrirá a fines de octubre en todos los lugares del mundo como una celebración que nos hace hablar de el terror? Bueno, Halloween, sí, 31 y el Día de los Muertos. Ahí va. Y acá está muy copado en Argentina. Acabo de pasar por una casa que está desde comienzo de octubre toda llena de fantasmas y cosas. No, tienen un poquito de ansiedad. Sí, Okay. sí, bueno, todo el mes, se lo toman como el mes de la madre, el mes de los monstruos, el mes de... Está poniéndose un poco de moda eso, ¿no? Sí. Como el mes de la historieta es porque el 4 de septiembre seguimos todo el resto del mes. Y en este caso, ¿qué de todo el mundo del terror y el cine nos vamos a meter en este ratito? Bueno, decidí hablar de Narciso Ibáñez Menta, igual que hace un año... Perdón, me voy a poner de pie. Ahí está. Exactamente, por eso lo elegí, porque igual que hace un año hablé de Christopher Lee, de Exacto. paréntesis vuelvo a dedicar esta columna a mi madre, a la que me crió en el terror, no sé si hizo bien o mal, pero... O sea, toda la responsabilidad se la dedicamos a tu mamá. Sí, sí. Le mandamos un beso. Un beso a ella. Porque la verdad que, aunque muchos cinéfilos dirían, no, bueno, Narciso, como bien viste, me pongo de pie, me llamó la atención que en generaciones obviamente más jóvenes, ni lo conocían algunos. De hecho, verdad. para esta columna, entre tantas cosas, vi un documental Nadie inquietó más, que tiene ya como 15 años, de Gustavo Mendoza. Creo que es el único documental hecho, eso ya es un hecho importante. Un solo documental sobre la figura de Narciso, y empieza con él entrevistando a varios jóvenes en una fiesta de Halloween, nombrando a Narciso y todos mirando quién es, o sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, Narciso para mí fue, sí, un genio en muchas cuestiones. Está el tema de lo literario, es una excusa más para hablar de él, pero está muy vinculado, sobre todo en llevar al cine varias obras. Pero contando brevemente, en realidad era un actor español, que fue como adoptado por Argentina, que fue como el niño prodigio, que empezó como el... Bart Simpson, como niño yo no fui porque cuando era muy chiquito y de la compañía teatral de los padres, sale en un momento como una cuestión de broma a imitar a los actores, y como ven que sale súper bien y todos se ríen, el padre muy rápidamente dice, no, es mi hijo actor, va a ser actor de ahora en más, y lo bautizó Narcisín. No solo lo bautizó a él, Narcisín, sino a toda la compañía cómica Narcisín. Obviamente con el tiempo Narciso dio un poquitito ese mote, pues sonaba medio... Sí, tiene como una especie de carga, el término que te digan Narciso es un poquito fuerte, pero bueno, para un actor claramente que puede ser un sinónimo. Claro, bueno, él era... Sí. No era tanto quizás su caso, y él se especula que justamente para romper con esa aura de narcisín, algo cómico y gracioso, fue que dijo qué forma de romper con él, matarlo, siendo algo muy monstruoso. Y aparte el camino lo llevó a que muy joven, a los 14 años, con la compañía de teatro de los padres, fuera a Estados Unidos y conociera al que sería su ídolo e inspiración, que es Lon Chaney, espero haberlo pronunciado bien, que fue, para quien no lo conoce, un gran actor del cine de terror, uno de los grandes actores del siglo de terror, cine mudo y después también cine hablado, que era conocido como el hombre de las 1000 caras. Y ahí vamos a una de las grandes características de Narciso, por lo que fue tan conocido, un gran precursor, un gran artesano de todo lo que sería, después conocido como ciencia ficción, o sea, todo lo hacía, era autodidacta, hacía sus propias máscaras, a veces tardaba horas, lo que le generó muchos problemas, pero lograba unas caracterizaciones que no era solamente lo físico, sino, como bien decía que le enseñó su maestro, primero tenés que transformarte por dentro para que sea un humano monstruoso y no una simple máscara. Bueno, él empezó mucho con el teatro, ahí empezó a llevar puesta en escena por primera vez, por ejemplo, que nunca se había llevado a teatro, es Fantasma de la Ópera. Claro. Que fue una obra que había hecho muy conocida Lon Chaney, y que fue en ese momento, es muy gracioso, porque vos ves los afiches de la época y dice, Compañía Cómica Narcisín, presenta el Fantasma de la Ópera. Claro, pero no te da como mucho miedito. No, ni con ese nombre, Narcisín. Y entrabas y dice que la gente estaba como fascinada, siempre le gustó, viste, por lo morboso, más en esa época.
Y bueno, poco después de hacer mucho teatro, empieza, justo paralelamente, hay una nota que sale en su momento en una revista de la época, de la gran falta en el cine argentino, estamos hablando de los años 40, de realmente efectos especiales, y Narciso trabaja en lo que sería su la considerada primer película de terror argentina, que es Una luz en la ventana. Esta película no está basada en el libro, pero la tengo que mencionar porque... Y sí. Y aparte quiero hacer un pequeño chivo que este viernes 31, no tengo nada que ver, nada más lo menciono, 31 de octubre, la pasan remasterizada por primera vez en el Cine York. Así o sea, en el Cine York van a pasar esta película que vos estás mencionando, que es como considerada posiblemente la primera película de terror de nuestro país. Sí, hay bastante quórum. Bueno, Peña la llama un poco una película esquizofrénica. Ok. ¿Por qué? Brevemente, porque había como una diferencia entre su director, Manuel Romero, que venía más del costumbrismo, y Narciso, que venía más del terror, entonces como que hubo desavenencias. Porque vale aclarar que si bien Narciso mayormente fue actor, en la mayoría de las obras era el creador, y había como una especie de codirección encubierta, era como que estaba detrás de todo. Bueno, había un hombre orquesta, ¿no? También, de que no era solamente la cara. No, exactamente, no era solamente la cara. Pero donde sí, por ejemplo, sí es una película de terror, y sí lleva al cine lo literario, es una película que previamente fue un ciclo de televisión que hizo con su hijo, al que también siguió sus pasos, Chicho Serrador, que es Obra maestra del terror. Que es algo también muy interesante mencionar en la historia del cine argentino, porque está dirigida por Enrique Carreras. ¿Qué creen que acá habló Ale Tevez? Sí, Ale Tevez es muy fanático de Enrique Carreras. Bueno, Enrique Carreras, conoce más o menos que tiene una filmografía muy extensa y más... Me gusta cómo metiste un link para que alguien que quiera escuchar algún contenido anterior, ahora que se usa el término, ¿no? Puede ir a buscar la refe. Sí, muy buena. Tienen más de Enrique Carreras, tienen a Ale Tevez que nos contó toda esa historia. Esa historia. Bueno, y sí, que muchos de hecho dicen que piensan que no dirigió nada Enrique Carreras, que la dirección fue de Chicho y Narciso, pero Narciso muy caballerosamente dijo que no, que Carreras sí estuvo metido en la dirección. Lo que pasa es que lógicamente ellos ya conocían la obra, y algo interesante en la adaptación que hicieron de los cuentos de Poe, que cuenta sobre todo Chicho, que trabajó ahí en la adaptación, que no quisieron cambiar nada de los relatos de Poe, aunque eran muy breves, pero sí a todos le agregaban como una especie de precuela, un poquitito inventada, un contexto para para que justificara la longitud en su momento de unitarios y después de película. Así, pero bueno, ese fue como la película así como más importante, vinculada con el terror. Pero después donde él se hizo mucho más conocido, acá también, me voy un poquitito de la línea de lo que es el cine, pero eran producciones podrían haber sido tranquilamente cinematográficas, es en la televisión. Realmente fue un gran hito todas las producciones que hizo. Quizás la memoria que tenemos más nosotros, ¿no? Por una cuestión generacional, ¿no? De como el cine... vos no creo, ni yo, ni Agus por los años. No, pero como de alguna reposición que se haya hecho de eso. Es que voy a contar algo con respecto a las reposiciones. Dale. Se perdieron gran parte de todas sus grandes obras. Por problemas en un poco, se considera varias teorías que un poco como de mala leche. Yo pienso que por la época también, al ser un terror bastante expresivo, quizás alguno, no sé, metió mano como diciendo, quiero que este desaparezca. Pero se perdieron todas. El Fantasma de la Ópera, que fue una sensación total, la miniserie, a tal punto, y había tanto misterio detrás, que ni siquiera él permitía sacar fotos durante el proceso. Lo que sucedió es cuando terminan de hacerlas, había vendido a varios países de Latinoamérica, todos felices. Desaparece el último tape del último capítulo. Entonces todos empiezan a desesperar y pasa un tiempo, aparece, todos felices, qué bueno, apareció. Pero ¿qué pasó? Habían que destruido todos los anteriores. Entonces se perdió totalmente. Qué locura. Sí, una locura. Dicen que porque eran muy caros los, no sé técnicamente qué aparato, unos videotapes que se regrababan, entonces... Sí. Hay un problema a veces con la preservación sobre todo lo que se hizo para televisión, porque en general se usaba y al poco tiempo se reutilizaba para no gastar en guardar cosas que quizás en ese momento no se pensaba una lógica archivística. Pero a mí me parece igual increíble porque era... el programa más visto por lejos, o sea, es como, ¿cómo no lo vas a guardar? Por eso se considera que hay algo de mala leche ahí. Es un poco, y perdón lo cipayo, pero el Alfred Hitchcock presenta ensamblado en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. O sea, nuestra versión, mejor, aunque sea español, lo adoptamos porque como encima vino la Guerra Civil Española, lo contamos como argentino. El que fue muy igual parecido a Hitchcock fue el hijo, hizo después del ciclo Historias para dormir, hoy no llegaré a hablar de eso, pero realmente hecho imitaba a Hitchcock. Pero de estos ciclos, se perdió el Fantasma de la Ópera, se perdió el Muñeco Maldito, que estaba basada en 2 novelas de Gastón Leroux, todas también éxito increíble. Y
Y después, bueno, él se exilió a España cuando, bueno, algunas cosas no salieron muy bien, aparte acá, regímenes dictatoriales democráticos, fue perseguido en uno de ellos. Y volvió bajo la mano de Romay para hacer una de sus más conocidas, que es El hombre que volvió a la muerte, que fue realmente, de esa también se perdió gran parte, algo se empezó a recuperar. Y era aparte algo súper revolucionario para la época, era una especie de cyborg, el hombre que volvió a la muerte, por un hombre que lo condenan a muerte porque se suponía que no cometió, y va a parar su cuerpo a un científico que experimentaba cosas extrañas, entre ellas agarrar el cuerpo humano y llenarla de elementos mecánicos para que pudiera durar más de 300 años. Y este nuevo ser empieza a vengarse de todos, o sea, también una mezcla de Montecristo en el medio. Y dos detalles de color para contar que reflejan cómo era Narciso. Hay una escena donde se ve la disección del cadáver, donde lo vacían. La pasaron a la hora de la cena y se generó mucha controversia. Y la realidad es que era un cadáver de verdad. Que habían alquilado en una morgue por 60.000 pesos entonces. ¡Qué lindo! Y tuvo algunos problemas judiciales, pero bueno, pasaron. Y otra anécdota de que la caracterización que él tenía, porque era su personaje le ponía una máscara que se derretía, él estaba muy desesperado porque no encontraba cómo ejemplificar bien eso, y dice que lo descubrió una mañana desayunando, comiendo dulce de leche a la Martona, y dijo, esto es ideal, así que esa cámara monstruosa es dulce de leche. Narciso tuvo una gran importancia en toda la historia del cine nacional. Recomiendo ir a ver todo lo que se encuentra, son un montón de otras películas que no mencioné, dramáticas, hay muchas remasterizadas, bueno, está, como acabo de decir, esta nueva. Sí, acá así justo me acota Rodri que va a estar en el VARS, la van a pasar también en el Buenos Aires Rojo Sangre, del que recién estábamos hablando. Bueno, excelente. Bueno, eso, básicamente es una recomendación a abrir la puerta, a volver a Narciso, porque hoy en día para mí ni siquiera envejecen mal, o sea, realmente son muy buenas interpretaciones, las películas que trabajó, después por ahí comparto para las redes algunas más, pero bueno, no quería traer en esta fecha la... Vos me mencionabas antes que nos gustaba Agus porque actúa en Vidalita. No, en realidad además, la mencioné porque también puse el reel de que estaba con Mito Legrand, que era muy divertido y que casi se prende fuego la torta y la además mesa. Hace del abuelo de Vidalita. El abuelo, sí. En Vidalita, una película que le valió también la censura, acá. Claro, y aparte le valió también la censura y la persecución, porque bueno, ahí hace de un abuelo, y me fijé recién para ver qué años tenía, y tenía tipo 30 y pico, y hace todo un viejito que no se puede ni mover. Eran excelentes las personificaciones en general de él. Sí. Bueno, es un poco también el hombre de las mil caras. Hablamos de Narciso Ibáñez Menta con Lau Forni, que se vino desde la zona sur para traernos todo el terror en la literatura y en el cine también. Se nos acaba de ir el programa, viene el FMI a quitarnos todo lo que tenemos.